El aumento claramente exponencial de los automóviles en las ciudades ha llevado en todo el mundo a la necesidad de repensar la movilidad urbana, el diseño de la movilidad urbana, y por temas, sí, de seguridad vial, pero también de salud y de derechos. ¿Qué rol cumple la política para que efectivamente se pueda alcanzar una movilidad sostenible? ¿Cuál es la situación en Montevideo hoy en día respecto a este tema? ¿Y qué ideas de vanguardia se están implementando en todo el mundo? Hoy, en la letra chica, llévame en tu bicicleta. En aquellos días los autos recorrían el país de forma muy diferente. Hola, buen día, ¿eh? Los autos no conducían para hacer un mejor tiempo, conducían para pasarlo bien. A mediados del siglo XX, el desarrollo de la industria del transporte, así como el abaratamiento de los costes de producción, dio lugar a un uso generalizado de los vehículos de tracción mecánica. La necesidad de aparcamiento se convirtió en un problema. Las aceras se hicieron cada vez más estrechas para pintar zonas de estacionamiento. Hay dos ideas centrales que llevan a las ciudades a construirse en torno a los autos y a priorizarlos frente a todos los demás usos del espacio. La primera es entender velocidad como sinónimo de eficiencia. La segunda es pensar el tráfico como un flujo. Tradicionalmente, la ingeniería de tránsito ha proyectado el ancho de la calle asumiendo que el tráfico va a moverse más fluidamente. Si haces calles mejores para los autos, obtienes más autos. Si construyes más infraestructura para andar en bicicleta y lo haces de forma adecuada, obtienes más gente andando en bicicleta. Si invitas a la gente a caminar más y usar más los espacios públicos, obtienes más vida en la ciudad. Obtienes lo que invitas. El coche eléctrico o autónomo no van a resolver la mayoría de estas problemáticas. Al contrario, según la paradoja de Gibbons, cuando un recurso se vuelve más eficiente, se produce un efecto rebote que hace que éste se use aún más. El urbanismo se ocupa de estudiar cómo los humanos ordenamos las ciudades y el territorio. El urbanismo feminista desde hace décadas postula que las desigualdades que existen entre hombres y mujeres también se plasman en esos territorios. Históricamente, por nuestra cultura patriarcal, las ciudades han estado pensadas para un solo tipo de persona, que generalmente es, ¿no?, una persona que es un hombre blanco, Que tiene auto, que va a su trabajo remunerado, que vuelve. ¿Estamos prontos? Nos decían que era imposible un metro en Montevideo, que había cosas más importantes para invertir el dinero. Pavadas. Vinimos nosotros y lo hicimos. El metro es hoy una pujante realidad llena de desafíos y oportunidades. Estamos cumpliendo con usted. El transporte tiene que ser protagonista en esta situación. En definitiva, no nos puede ganar en el protagonismo del cambio de la matriz energética el auto particular. Debe ser el transporte el que dé el paso. Tener presente que las modalidades privilegiadas no deberían ser solamente las motorizadas, ¿no? Y motorizadas ahora un paraguas muy amplio, digamos, ¿no? Yo creo que las modalidades más vulnerables, ¿no?, como la bicicleta, el caminar, ¿no?, tendrían que estar consideradas permanentemente en los planes y en las propuestas. A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados. Llévame tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame tu bicicleta. 5 minutos pasan de las 9 de la noche. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva propuesta de La Letra Chica. Estamos en vivo por TV Ciudad. Jorge Temponi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maite? Muy bien. Maite Sarasola. ¿No te da ganas de subirte una bicicleta, Shakira, cantando eso? Estaba esperando algún chiste o algo. No en este caso. No, pero se me pegó la canción fuertemente. Invita a la movilidad, Shakira. Totalmente. Con sus Y en ritmos. eso nos vamos a meter. Bien, y nos metemos ya con Pablo Intamuzú, que no es otro que el director del Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo y que fue secretario general de UNACEB, organismo creado en 2007. Por supuesto, muchos invitados para darle distintas ópticas, como siempre, a lo largo del programa a este tema. Primero con Pablo. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer estar acá porque generalmente estoy del otro lado. Bueno, nos honra, gracias. Sí, bueno, gracias. Pablo, para empezar con un pantallazo muy de picoteo somero, situación actual de fortalezas y debilidades del tránsito en Montevideo y su organización y su diseño y su práctica. ¿Cómo estamos? Creo que mucho se dijo en el informe preliminar ese que está buenísimo, ¿no? Cuántas verdades se dijeron ahí en un minuto.
creo que estamos teniendo la dificultad justamente de lo que se decía muy bien ahí. El parque automotor se duplicó en 10 años. Yo creo que producto de una década ganada en materia de mejora en los niveles salariales de unas capas de la población que no podían acceder al auto, no hace tanto tiempo, era un bien, no digo de lujo, pero no era para toda la población. Creo que durante ese periodo, esos 10 años, 15 años, muchos hogares accedieron al auto. No se dice ahí, no se dice mucho, lo voy a decir yo y no es muy simpático, pero el automóvil sigue siendo algo aspiracional. Más allá de todo lo que se pueda decir, hay muchas personas, muchos compatriotas, muchos hogares que aspiran a tener un auto y yo pienso que eso está bien. Lo que tenemos que hacer, como cualquier bien que la sociedad consume en forma masiva, es tratar de hacer un uso racional de ese bien. En este caso es lo que estamos tratando de hacer. Creo que esa es una de las principales, los principales desafíos que estamos teniendo. Y por otro lado, creo que tenemos una ciudad que, a pesar de todo lo que está pasando, ha sido planificada de manera correcta. Si bien hemos tenido una expansión de la ciudad hacia su periferia, lo que genera también problemas de movilidad, no hemos caído en las soluciones de ingeniería a desnivel. Básicamente no han habido autopistas, no han habido grandes infraestructuras, que yo creo que eso ha sido un acierto de la ciudad, no de este periodo ni del anterior, sino de su devenir histórico. ¿Cómo es la convivencia en las calles de Montevideo? ¿No? Hablabas de este aumento de autos y entonces este vínculo entre peatones, autos, bicicletas, todo esto que interviene, ¿qué elementos destacarías? Bueno, yo creo que tenemos elementos positivos para destacar. En materia de peatones, creo que tenemos algunas conductas en el tránsito que, cruzando el charco, no hay que ir muy lejos, cruzando el charco, lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en los cruces peatonales tipo cebra, en Montevideo tenemos un gran respeto, por ejemplo. Lo destaco porque... En Buenos Aires te pisan, digamos. En Buenos Aires, yo vengo, ahora hace poquito estuve en Buenos Aires, Rosario, que es una ciudad que ha sido vanguardia en su momento con el tema de la bicicleta, me encontré con que todas las esquinas tienen cebra y es lo mismo que no estuvieran, nadie las respeta. Entonces creo que tenemos, en materia de convivencia, muchísimo todavía por mejorar, pero creo que hemos dado pasos importantísimos. Yo creo que lo que se hizo desde el 2016 para acá, en materia de seguridad vial y sobre todo en materia de control de velocidad, que es uno de los grandes problemas que tiene el tránsito en el mundo, y es la madre de la peor siniestralidad, la velocidad. Bueno, yo creo que hemos logrado en poco tiempo, relativamente poco tiempo, para esos cambios culturales que a veces dicen que demoran tantos años, yo creo que hoy tenemos instalado que en Montevideo se maneja distinto. Porque la fiscalización funciona. La fiscalización ha funcionado y ha funcionado en cuanto a cambiar algunos hábitos. Hoy circulamos en forma más homogénea, a una menor velocidad, y bueno, creo que el desafío es seguir trabajando con toda esa tecnología instalada para seguir mejorando la fluidez en general del tránsito. Puede ser que con la tecnología el conductor, la conductora se sientan vigilados más todo el tiempo que esperando a bichar a ver dónde hay o no inspectores. Yo creo que es eso. Eso es lo que terminó ocurriendo, lo que está ocurriendo en este momento, que ya, no sé si ustedes recordarán, pero hace unos años atrás se había hecho muy popular una cuenta de Twitter que era la que avisaba dónde estaban los controles, etcétera, etcétera. Bueno, eso... Chancho Sui, era una aplicación. Era una aplicación, sí, una aplicación de... Hubo cuenta de Twitter y había una aplicación también, me parece. Hoy no es necesario porque hoy yo creo que en realidad lo que terminamos haciendo los que manejamos en Montevideo es cuidarnos y cuidar la velocidad en todos lados porque, bueno, sabemos que está ese posible control y es mucho más eficiente respetar la velocidad que estar pensando a ver a dónde está el control. Y hay una idea que han aplicado algunas ciudades de topear en vez de en 45 kilómetros por hora, el límite máximo natural de velocidad, salvo en avenidas y arterias, que fuera en 30, que hay estudios que indican que disminuye no solo la siniestralidad, sino muchísimo la letalidad. ¿El tema del tope de velocidad se evalúa? ¿Se ha evaluado en algún momento? Se evalúan... Te diría que todos los aspectos de la movilidad se evalúan casi en forma permanente. Los equipos técnicos siempre están viendo lo que está pasando acá, lo que está pasando en el mundo. Las vías 30, que es una
Es una tendencia que se ha instalado sobre todo Mirá, en se llama así, Vías sí, 30. Vías 30, ciudades europeas, España. Nosotros tenemos algunas vías 30 aquí en Montevideo, que en algún momento se instalaron precisamente para mejorar y fomentar el uso de la bicicleta en esas vías 30, la calle San Salvador, Emilio Frugoni, Salto. Hay algunas vías 30, Tristán Narvaja, que ahora se está conectando con la nueva ciclovía de Fernández Crespo. Es una de las herramientas que tenemos, lo decías bien, no se trata de poner en todas las arterias esa velocidad, porque eso sería realmente no sería eficiente. Nosotros tenemos vías conectoras en la ciudad, que son las principales, en donde creo que la velocidad está bien, en 45, y después hacia adentro de la trama urbana, ahí es donde podemos seguir manejando esta posibilidad de bajar la velocidad para pacificar el tránsito, más bien adentro de los barrios que en las vías principales. En lo que refiere al uso de la bicicleta, ¿no? Más allá de estas medidas que se han implementado, nos falta todavía un cambio cultural porque quienes son usuarios muchas veces se quejan del vínculo con el tránsito, de los peatones, ¿no? Que también a veces nos metemos en las bicisendas. ¿Cómo ven eso ustedes? Nosotros vemos que siempre falta, sin duda que siempre falta, y por suerte eso es así. Y saludamos que haya colectivos y haya expertos y haya personas que se preocupen por hacer esas críticas y pedir más y que haya más. Nosotros en ese sentido estamos totalmente de acuerdo. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es administrar la realidad. Tenemos que gobernar una ciudad y administrarla en la realidad. No podemos parar la realidad para tomar medidas. Hay que tomar medidas, hay que cambiarle la rueda al auto con el auto andando, ¿no? Entonces eso es un poco a veces capaz que el chisporroteo que puede llegar a haber en cuáles son esos tiempos para tomar esas medidas y cuáles son los tiempos que algunos colectivos o algunas personas entusiastas de la bicicleta pueden esperar. Creo que la ciudad ha hecho una inversión interesantísima, no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo, porque hemos ido aprendiendo cuáles son las mejores soluciones, y yo coloco la bicisenda de Avenida Italia como una cosa importante que se hizo, que está dando muy buen resultado, que está siendo utilizada, y siempre tenemos esas diferencias, porque cuando segregamos un tipo de vehículo, un tipo de transporte, lo segregamos del resto, siempre hay interferencias, ¿no? Bueno, ¿cómo solucionamos esas interferencias? ¿Quién tiene las preferencias? Creo que ahí es donde todavía nos queda un camino por recorrer desde el punto de vista del cambio cultural de esa gran mayoría que son los automóviles particulares. Y en esa realidad de la que tú hablabas recién, ¿cuáles, desde la Intendencia de Montevideo, cuáles consideran que son los puntos más urgentes y emergentes para atacar ahora? Bueno, te diría que acá voy a ser demasiado pragmático, pero lo que hoy estamos teniendo es un problema de recursos. Cuando se toman ejemplos, y está bien que se tomen ejemplos de grandes ciudades, grandes capitales de otras partes del mundo, sobre todo Europa, porque es lo que más se pone como modelo, tenemos que tener en cuenta que los estados nacionales y también la comunidad, la Unión Europea, hacen aportes muy cuantiosos de recursos para que las ciudades puedan llevar adelante sus planes de movilidad. En el caso nuestro, Montevideo, estamos teniendo dificultades porque no solamente se cortaron algunos flujos para poder realizar infraestructura, que la pudimos hacer básicamente con el Fondo de Infraestructura Metropolitana y con el Fondo Capital en el periodo pasado, hubo un shock de infraestructura para movilidad en el periodo pasado. No solamente eso se interrumpió con el cambio de gobierno nacional, sino que además de eso también tenemos dificultades para poder tomar deuda, ¿no? Que es la forma de hacer grandes obras de infraestructura en una ciudad, como en nuestra casa. A veces para hacer una reforma tenemos que tener un crédito, por supuesto con responsabilidad, y la Intendencia de Montevideo creo que tiene sobradas muestras de que ha cumplido siempre sus compromisos. Pero bueno, lo que pasó en la Junta Departamental, que no era para movilidad, pero era para limpieza, saneamiento, no sé, ambiente, es una señal clara de que se le dificulta, se acorrala de alguna forma al gobierno de la capital del país, porque no solamente no se le otorgan recursos, sino que se le retiran y además no se le permite tomar los préstamos que cualquier gobierno tiene que tomar.
Y si le dijeran, la plata está en Tamusú, teléfono, llegó la guita, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Cartera de proyectos que está pronta. Está pronta. ¿Y qué está encabezando ahí? Bueno, es enorme la cantidad, es enorme la lista. Porque, perdona, me quedé pensando también en algo que señalabas al principio, que es el principal problema en el diagnóstico de Montevideo es la cantidad de autos. Decías, estamos trabajando en eso. Y me quedé pensando, bueno, ¿cómo se trabaja en eso desde una intendencia si no es limitando por matrículas la circulación, que es algo que sabemos que también tiene sus problemas, etcétera? Pero bueno, los autos están ahí, circulan. ¿Cómo se trabaja con eso? Bueno, creo que es continuar con lo que les mencionaba que se hizo en el periodo pasado. Algunas vías principales hay que aumentar su capacidad. O sea que esa regla de que si aumentamos, recién se mencionaba en el informe previo, de que si aumentamos la capacidad de las vías, estamos promoviendo el uso del auto. Yo en eso tengo algún matiz. Sí creo que hay... O al menos, promoviendo que la gente tome por ahí, porque dice ahora que la vía está más grande. Exacto, por eso. Y se puede producir trancaderas igual, ese es el punto de vista. Sí, capaz que son otras realidades, ¿no? Distintas, ¿no? Claro. En escala. Digo, nosotros, por suerte, todavía tenemos problemas con la escala, porque a veces no nos permite tener, por ejemplo, el sistema de transporte que quisiéramos tener, por un tema de escala, de poca cantidad de pasajeros, pocos recursos, pero en materia de infraestructura nosotros tenemos que apostar a lo que hicimos. Yo creo que eso es correcto. Pongo el ejemplo de vuelta, para que la gente lo entienda. Luis Alberto Herrera era una vía que había quedado angosta, todavía tenemos algunos tramos todavía para poder ensanchar, pero creo que lo que se hizo básicamente entre 8 de octubre y Avenida Italia, y después entre Avenida Italia, Ramón Anador, y después Ramón Anador y Rivera, bueno, esa es una vía, si uno mira el mapa de Montevideo, Luis Alberto Herrera, igual que José Valle Ordóñez, que todo el mundo le dice propio, son vías conectoras de la ciudad. Esas vías hay que seguirlas mejorando, que ahí no estamos solamente actuando sobre el automóvil o creando calles para automóviles, sino que esas calles, esas nuevas vías, como José Belón y como Civils, más en la periferia, todas ellas incluyeron soluciones para peatones y para bicicleta, ¿no? Obviamente para poder implementar planes a corto, mediano y largo plazo se tienen que manejar con datos. ¿Cómo trabajan desde la Intendencia con los datos en lo que refiere, por ejemplo, a siniestralidad vial? Bueno, ahí tenemos, en materia de datos de movilidad, tenemos dos elementos, dos herramientas para mí fantásticas. Una de ellas es el sistema de datos de siniestralidad que se creó a partir de una SEB y toma los datos del Ministerio del Interior. Entonces tenemos la foto exacta de lo que pasó en el día de ayer en materia de siniestralidad. Eso es una herramienta fantástica para quienes trabajan todo el tema del tránsito y de la seguridad vial. Y después tenemos nuestro Centro de Gestión de Movilidad que nos aporta datos también en forma permanente. Está midiendo qué es lo que está pasando en las diferentes arterias. En estos días me entregaron el último informe. Podemos decir que en materia de volumen de tránsito estamos igual que en el 2019. Yo tenía la percepción de que había crecido un poco más el movimiento, eso no es así. Entonces tenemos una cantidad de información muy buena para la toma de decisiones y también el sistema de transporte metropolitano, que en función de esa tarjetita que todos tenemos, bueno, todo eso, atrás de eso hay una cantidad de información que es fantástica para poder planificar mejor, en este caso, el servicio de transporte. Lo mismo que al principio, un sobrevuelo de la situación, transporte público que mencionas ahora. ¿En qué estamos? El transporte público acaba de, aparentemente, estamos saliendo de la peor crisis de su historia, ¿no? El transporte público en Montevideo nunca había perdido más del 10% de los boletos, y eso ya había sido una crisis muy, muy severa en el año 2002. Era la crisis que teníamos un poco ahí como indicador. Lo que pasó con la pandemia fue nunca visto, ¿no? En un momento perdimos el 80% de los pasajeros, nos quedamos con el 20%, tuvimos que sostener el sistema porque la ciudad requería que el sistema siguiera andando. Cerrado el 2020, perdimos el 40% de esos pasajeros y hoy por hoy, aparentemente, nos estamos quedando con esta nueva realidad que está en un 80-82, comparándonos con la prepandemia. Con 2019. Entonces, estamos con un sistema de transporte que hasta el 2019, desde mi humilde punto de vista, venía tomando medidas contracíclicas para recuperar pasajeros. El año 2019 lo habíamos cerrado con un 1% de crecimiento y habíamos festejado. Y después se nos vino el mundo abajo con la pandemia y bueno, ahora estamos con el doble desafío de sostener, de seguir dando el servicio. Eso se pudo lograr.
los trabajadores del transporte, las empresas y también el gobierno nacional, junto con nosotros, fuimos los que pudimos sostener para que siguiera rodando, siguió rodando. Bueno, ahora estamos de vuelta levantando la mirada para ver cuáles son esas medidas que tenemos que tomar, porque volvemos al principio. Si le queremos pedir a la gente que haga un uso racional del automóvil y que se suba al ómnibus para su movilidad diaria, además de la bicicleta y además de la caminata, tenemos un desafío grande de mejorar el servicio de transporte, que no es un servicio malo. Yo soy de los que pienso que el servicio de transporte en Montevideo no es el mejor, pero tampoco es el peor. Tiene buenas características, tiene buena cobertura, tiene una buena tarifa, a pesar de esa mitología, esa frase repetida, que por ser repetida no es cierta, que tenemos la tarifa más cara del mundo. Y bueno, eso ¿no fue cambiando eso hace, qué sé yo, 20 años? Sí era carísima en comparación. Fue cambiando. Si uno mira el devenir histórico de la tarifa, fue cambiando, pero hubo medidas que, vuelvo a lo del principio, el gobierno nacional en el año 2006 tomó una medida que está muy en boga ahora, cada 2 meses por lo menos, cuando se habla del precio de los combustibles, volvemos a hablar del precio del boleto. Creó el gobierno del doctor Tabaré Vázquez en el 2006, creó un subsidio al boleto que viene del fideicomiso del gasoil, o sea, por cada litro de gasoil que se vende en la estación de servicio, se alimenta un fondo que es lo que permite abaratar el precio del gasoil para las empresas de transporte. Si no se hubieran tomado esas medidas, yo creo que estaríamos hablando de una realidad bastante más complicada, porque la tarifa más elevada lo único que hace es expulsar usuarios del sistema de transporte, que es lo que no necesitamos, ¿no? Y Pablo, ese 18, casi 20% del que hablabas que dejó de hacer uso del transporte público tras la pandemia, me imagino que no solo fueron personas que se compraron autos, o sea, que gente que se adaptó a otro tipo de movilidad. Ahí no tenemos estudios que me permitan decirte esto. Claro, pero ¿qué sospechan? Tenemos la percepción que, a su vez, en otros países sí se han hecho estudios, que el teletrabajo llegó para quedarse, o sea que una porción de esa gente no se mueve directamente. Empezó con el teletrabajo, la pandemia fue como un catalizador, pero se quedó en el teletrabajo. Un porcentaje que se bajó del sistema por desconfianza sanitaria y cambió de modo de transporte, y ahora para volver nos va a costar. Y después creo que la falta de trabajo, o sea, la crisis más económica, también repercute en que siempre repercutió la crisis económica en menos pasajeros por un tema de acceso al costo del boleto, ¿no? Pablo, muchas gracias entonces por la presencia hoy en La Letra Chica y por esta charla. Gracias a ustedes. Un tema demasiado vasto como para resumirlo en pocos minutos. Totalmente. Buen esfuerzo, gracias. Vamos a seguir en el próximo bloque con 2 colectivos muy interesantes que hablan sobre movilidad, así que quédense que ya venimos. a 26, esto es La Letra Chica, y ya que andamos tanto en el asfalto en este programa, despegamos un segundo para hablar de la red del pajarillo, porque estamos en Twitter, @LaLetraChicaTV, #LaLetraChica, se pone precioso allí el movimiento. Y seguimos, en este segundo bloque recibimos a Ana Inés Morató. Ana Inés es economista, además integrante del colectivo Ciudad Abierta, y al arquitecto Álvaro Moreno. Álvaro es integrante de Miles de Ciudades, un proyecto audiovisual que nos propone reflexionar acerca de temáticas relacionadas con el urbanismo y el espacio público, y lo recomiendo fuertemente. Buenas noches a ambos. Buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bien, Ana Inés, vamos a arrancar contigo para empezar a entender un poco, porque lo manejamos bastante en el primer bloque, pero está bueno aclararlo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de movilidad urbana? Bien, la movilidad urbana es básicamente la forma en que las ciudades resuelven una necesidad que tenemos las personas, que es de movernos por el territorio para acceder a lugares que están dispersos. La movilidad moldea muchísimo la ciudad, o sea, la forma en que nosotros resolvemos esa necesidad, o sea, en qué medios nos movemos, qué medios son mayoritarios, la bici, el auto, el transporte público, la caminata. Eso, el diseño de las calles, todo eso moldea mucho la ciudad y la experiencia que tenemos cada uno desde que nos levantamos y salimos de nuestra casa. Por eso este tema me parece que suele ser como atractivo, porque todos nos podemos imaginar cuando hablamos de movilidad porque lo vivimos como en la cotidiana. Y en realidad la política de gestión de la movilidad es quizá de las políticas públicas de las que más impactan como en la vida de las personas por esto mismo, ¿no? Porque impactan en cómo nos movemos por la ciudad, pero también en cómo vivimos la ciudad o qué otras actividades se llevan adelante en la ciudad y qué tan bien se pueden llevar adelante o no.
O sea, nuestra experiencia de la ciudad es diferente según, por ejemplo, en dónde vivimos. Exacto, y muy permeada por esto, de cómo se resuelve esa necesidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de que queremos una movilidad sostenible, queremos una movilidad que sea compatible con una ciudad a escala humana, estamos pensando en cierto tipo de forma de resolver esa necesidad que tienen las personas. Estamos hablando o sea, que las personas puedan moverse por el territorio de una forma segura. Esto, no me voy a meter mucho en esto porque sé que el bloque que viene van a hablar de temas de siniestralidad con la Fundación Ocho Rodríguez, pero esto de, bueno, tener lo que se conoce como visión cero, ¿no? Esta idea de ningún accidente, ningún muerto en el tránsito, ningún lesionado grave es aceptable, porque todas las personas podemos cometer errores como conductores, como peatones, como el rol que tengamos en ese momento, pero mediante el diseño, mediante las reglas de uso de ese espacio, deberíamos minimizar el costo humano de esos errores. Entonces, una movilidad que tiene que ser segura, tiene que ser también sostenible, y sostenible como en dos dimensiones. Una, la sostenibilidad que pensamos siempre como intergeneracional, ¿no? De que nosotros cumplamos nuestras necesidades de movernos sin comprometer las necesidades del futuro, de las generaciones futuras, que eso en Uruguay es bien relevante, porque si pensamos que más de la mitad de las emisiones de dióxido de carbono en Uruguay son asociadas al transporte, o sea, ahí tenemos como un tema, que si resolvemos bien ese tema, ya vamos a tener resuelta buena parte del tema ambiental vinculado a nuestras emisiones, y también que sea sostenible en el sentido de que cumplir esa necesidad de moverse por el territorio no comprometa otras necesidades que tienen las personas y que también que son necesidades que también se satisfacen usando espacio urbano. Por ejemplo, la necesidad de actividad comercial, la necesidad de vínculos comunitarios, ¿no? Entre vecinos, de poder como tener un lugar para estar, la necesidad de jugar. Pensemos cómo han cambiado las ciudades y las calles hace 40 años o hace 30 años, 35 años cuando yo era niña, y ahora, digamos, eso está muy permeado por cómo resolvemos el tema de la movilidad. Y ha cambiado mucho la vida en las calles, el movimiento, etcétera, pero también ha cambiado el diseño o no tanto. Y bueno, ese es uno de los temas más importantes que nosotros vemos, que estamos pensando las calles de la misma forma que lo hacíamos en los años 60, cuando las cosas han cambiado mucho. De repente, este modelo que básicamente prioriza que las personas puedan moverse de un punto a otro en auto, porque ese es como el modelo que tenemos. De hecho, la mayoría de los recursos técnicos nuevos que hay se están orientando un poco a ese objetivo, ¿no? De fluidez del tránsito. Ese modelo hace 50 años, no sé, después de la Segunda Guerra, cuando se empieza como a establecer como este modelo, era viable, era injusto, porque la mayoría de la gente no tenía auto, pero era viable porque no había tantos autos, o sea, más o menos un 20% de los hogares tenían acceso al auto, y entonces no tensionaba tanto el espacio público. Pero en la medida que la flota de autos aumenta, de Montevideo en los últimos 10 años se duplicó, eso genera una tensión sobre el espacio público que pone en cuestionamiento seguir diseñando las calles de la misma forma que lo hacíamos hace 50 años. Álvaro, para seguirla desde ahí entonces, ¿hasta qué punto o qué tanto te parece a vos que las ciudades en general, y también Montevideo, pero las ciudades están diseñadas más para los autos que para los peatones u otro tipo de usos? Y ¿qué soluciones, en función también de lo que hablábamos con Intamuzú recién, de que son grandes inversiones y que de repente hay que ir haciendo los cambios mientras la ciudad sigue funcionando, qué soluciones les parecen realistas? Bien. Siguiendo un poco la conversa de Ana, sin duda el auto lo que hacen, pensemos mejor, la ciudad, el suelo urbano es un espacio finito, ¿no? O sea, entonces, cuando tenemos, como decía Ana, se duplicó la tasa de automóviles en Montevideo, tenemos el doble de espacio ocupado por autos. Hoy en día la calle ya no es aquella calle que podíamos jugar, en fin. Es un espacio que está totalmente ocupado por autos, y a su vez el diseño de estas vías de circulación muchas veces están digamos, exclusivamente pensados para estos autos. Entonces, claro, ese espacio compite, de alguna forma, compite con espacio público, con el espacio de relación, con espacio de otras formas de transportarse, de moverse, que puede ser, sí, la bicicleta, pero también puede ser caminar, puede salir a andar en patines, en fin, andar con un carrito de bebé. Y lo que estamos viendo, o lo que ha pasado en Montevideo específicamente, es que eso, era una ciudad que no estuvo pensada. Uno ve, hace poco fui a la muestra esta de fotos antiguas de Montevideo,
Y si bien eran aquellas avenidas grandes donde habían 4 o 5 autos, veía la gente cruzando en cualquier lado, pero más o menos se mantiene, 18 sigue manteniendo el ancho de calle que tenía en aquel entonces, pero con mucho más autos, con otra velocidad, con otro tamaño de autos, que eso también es diferente que lo que era en otra época. Y para nosotros, de alguna manera, pensar la ciudad de otra forma implica eso, de alguna forma hacer una especie de justicia espacial también en la ciudad, ¿no? Pensar que no solamente hay espacio para los autos, sino también que tiene que haber espacio para caminar seguros, para andar en bicicleta, y que eso, la bicicleta o el caminar muchas veces es una forma de transporte, no es solamente de paseo, ¿no? O sea, está bien, Montevideo tiene la Rambla como su espacio público por excelencia, donde está el paseo marítimo ahí de andar en bicicleta cuando el viento te lo permite, pero en realidad muchos otros andamos en bicicleta para movernos todos los días, a ir a hacer las cosas. Y la ciudad no está adecuada a estas otras formas, ¿no? Sino que, bueno, hace poco, justo acá se hablaba como que 18 de julio era un espacio seguro para andar en bicicleta. No solamente es más complicado andar en bicicleta hoy porque hay mucho más autos, sino porque también eso, hay otras formas de transporte que lo hacen como más complejo, ¿no? Entonces, de alguna manera pensar el auto versus bicicleta, nosotros entendemos que no es tan así, que en realidad es el auto versus lo colectivo, versus el andar caminando, el andar en bicicleta, el poder tomarse ómnibus que sean eficientes, que nos permitan movernos económicamente y a su vez ágilmente por la ciudad, que te inviten más, ¿no? De alguna manera, que la ciudad te invite como a generar algo más colectivo y no solamente como en lo privado. Y en eso está bueno porque también está bueno pensarlo como esa dicotomía que se da en otras formas, en otras dimensiones de la ciudad, que es esto de lo público y lo privado. De alguna forma que toda la calle esté ocupada por autos privados, de alguna forma está como privatizando también ese espacio público. Así lo entendemos un poco. Sí, y me parece que ahí también la tensión está en que tradicionalmente, o sea, también desde esto que decimos como los últimos 50 años, ¿no? Esa tensión, esa presión sobre el espacio se ha tendido a resolver pensando en, bueno, tenemos que ampliar las calles, más carriles, más espacio porque hay más autos. Y eso está en todas las ciudades del mundo, se observa que no se resuelve ese problema dándole más espacio porque se genera una demanda inducida. O sea, cuando es más agradable, más fácil, más rápido andar en auto, las personas tienden a andar más en auto. Entonces, por el contrario, si damos facilidad para lo que decías vos, caminar, andar en bicicleta, si tenemos un transporte público de calidad accesible y que realmente compita en tiempos con el auto, ahí sí se empiezan a dar como cambios. O sea, las ciudades que han resuelto el problema del tránsito, ninguna lo ha hecho ampliando avenidas ni dándole más espacio. ¿Y cómo lo han hecho? Y lo han hecho justamente dándole más espacio a estas otras formas de moverse, lo que se llama como hacer calles más completas. Nosotros tenemos calles hoy que son básicamente monocultivo autos, o sea, punta a punta, auto estacionado acá, lugar para circular y una vereda de cada lado. Es como cambiar esa lógica y decir, bueno, nosotros lo que queremos es mover personas, no mover autos. Si con el objetivo de mover autos vamos a tender a hacer túneles, a aumentar carriles, pero si vamos con el objetivo de mover personas, bueno, ahí sí vamos a los esquemas tipo solo bus, pero solo bus como de verdad, ¿no? O sea, como con priorizar realmente el transporte público que pueda ir realmente rápido, porque ahí estás moviendo en menos espacio, muchas más personas. Priorizar ciclovías, pero que realmente inviten a moverse no solo a los convencidos, no solo a los jóvenes, a los que están en forma, sino a que sean realmente lugares atractivos para moverse para personas de todo tipo. Siempre pongo el ejemplo, en Países Bajos, que es como el país más ciclista del mundo, si se quiere, el grupo etario que más anda en bicicleta son las personas de 70, 80 años. Y eso lo permite una infraestructura que da seguridad para moverse en bicicleta. Entonces, dando alternativas reales y buenas a estas otras formas que son más eficientes, que tienen menos impacto ambiental, que generan menos ruido y que permiten que la ciudad desarrolle otras actividades además de la movilidad, ¿no? Porque por donde pasan muchos autos es muy difícil. Uno ve a veces bares que tienen mesas en la vereda, pero están al lado de una gran avenida, es como compite mucho en el uso del espacio, o sea, no es como agradable. En cambio, con formas de moverse que sean
más basadas en transporte público, sobre todo si pensáramos en transporte público eléctrico, ¿no? En caminar, en andar en bicicleta, es más compatible con otras actividades. Y como que es ir hacia ahí, o sea, pasar de un esquema que es mover autos rápido de un lado a otro, a uno que es mover las personas por la ciudad de la forma que sea más eficiente en cada momento. A veces subirte a un auto para ir a hacer 20 cuadras es como cortar un pan con una motosierra, o sea, y a veces el entorno te obliga a hacer eso por ciertas circunstancias. Y pasar incluso más de eso a una movilidad que esté pensada en la ciudad humana, o sea, en las otras cosas que también tenemos que satisfacer para que la vida en la ciudad sea agradable y no sea solamente ir de un punto a otro y que sea como el traslado siempre un tiempo muerto ahí en el tránsito y entre el ruido. Obviamente para ese cambio de esquema que tú mencionabas, Ana Inés, tiene que haber una intencionalidad política, eso es lógico, pero pensando también en cómo nos cuesta muchas veces a todos y a todas el cambio cultural, ¿no? De que, no sé, quieren peatonalizar una calle y es un escándalo en el barrio, por ejemplo. ¿Qué estrategias, ustedes que saben de esto, han implementado otros países para que ese cambio cultural y ese cambio de cabeza sea más amable con las personas? Quizás... se me viene a la cabeza, el año pasado tuvimos un intercambio con la experiencia de las supermanzanas, que es una estrategia que llevó adelante la ciudad de Barcelona de forma de pacificar calles. Pero, digamos, siempre nos pasa esto que cuando ponemos en discusión estos temas y miramos para Europa, enseguida vienen como, bueno, nosotros no somos Europa, no tenemos los recursos económicos que tiene Europa, no tenemos el bagaje cultural o la experiencia que... pero hay cosas que se comparten, digamos, son transversales igual. Cuando estuvimos en intercambio con los técnicos del Ayuntamiento de Barcelona, nos contaban que el cambio cultural que tuvieron que dar ellos en Barcelona llevó años, ¿no? Y que incluso que llevó un cambio cultural en la interna de los propios técnicos, de los propios políticos, y a su vez generar acuerdos entre diferentes bandos, digamos, políticos, para poder llegar a consensos que pudieran generar una política a largo plazo y que dieran ese cambio cultural. Ellos lo que hicieron fue, de alguna forma, encontrar sectores de la ciudad que podían sacarse los autos o bajar la velocidad, o sea, tratar de, digamos, que esos espacios de calle antiguamente pasaran a ser espacios más ganados para la gente, para los vecinos, para la gente que fuera caminando en bicicleta, pero también que fueran espacios públicos, ¿no? Barcelona tiene otra densidad que no es la densidad que tiene Montevideo, digamos, es otra realidad, pero lo que me parece interesante es que aquello del choque, del cambio, de innovar y el de tratar de liderar un cambio, igual les costó a ellos, ¿no? Y obvio que viene acá en sintonía con lo que pasó, me acuerdo, en la época de Arana, cuando se quiso peatonalizar la Ciudad Vieja, el primer tramo, y aquello de los comerciantes diciendo que bueno, que no iba a ir nadie, en fin. Y que hoy es sumamente disfrutable, tanto la Sarandí como Pérez Castellano. Claro, que son cambios que llevan tiempo y que son cambios realmente culturales que implican eso. Hoy en día el paradigma, digamos, de ciudad y el paradigma a su vez económico, nosotros pensamos en que todos queremos tener un auto. O sea, los que no tenemos auto es porque no podemos tener un auto o porque no queremos. Si todos pudiéramos tener un auto, sería una locura la ciudad. O sea, entonces, pensar que hay que generar cambios de paradigma, invitar eso, las políticas públicas que tienen que ver con la movilidad, con la ciudad, invitar a otras formas de consumir, de habitar la ciudad, es clave para poder sacar, digamos, ese paradigma del automóvil, ¿no? Sí. En función de lo que venimos hablando, me parece de orden, preguntarles qué les parece las cuadras de bicisenda que se han instalado y los carriles de bus. Decías recién, Álvaro, todo lleva tiempo. Bueno, podemos pensar que son semillas que se plantan. Para ustedes son semillas bien plantadas, mal plantadas, como en su doble sentido del gesto político y de lo práctico. ¿Querés vos? Es una pregunta difícil. No se escucha a nadie. Bueno, no, tranquila, estamos acá conversando en intimidad. No, en realidad, a ver, sí que se ha avanzado mucho, es un hecho, que hay ciclovías que antes no había, eso es un hecho. Ahora, claramente no es suficiente, ¿no? O sea, lo vemos en los números, el porcentaje de viajes en bicicleta es muy bajo en la ciudad, o sea, no es realmente un medio de transporte para los montevideanos hoy la bicicleta. Y eso responde a las condiciones que están dadas. Yo
me parece, o sea, creo mucho en los cambios culturales y todo eso, pero las personas responden al entorno en el que están y los incentivos que tienen. Pensemos en las bolsas de plástico. Antes de que se cobraran la bolsa de plástico, algunas personas llevaban su chismosa porque estaban convencidos y qué sé yo, pero la mayoría de las personas consumían las bolsas como si no hubiera mañana, y fue cambiar un poquito el entorno y las personas cambiaron su comportamiento y lo cambiaron en la dirección deseable para la sociedad en su conjunto. Lo mismo si pensamos en fumar adentro. Son como cambios que, sí, son cambios culturales, pueden llevar tiempo, pero con modificaciones, si las modificaciones son suficientemente contundentes, las personas pueden cambiar la decisión. O sea, no podemos esperar que las personas pasen a andar en bicicleta por ambientalismo o por estar convencidos de eso. O sea, algún porcentaje de las personas lo van a hacer, pero no, así no se puede lograr como un cambio cultural de todos. Entonces, ahí hay que redistribuir el espacio, casi que te diría radicalmente. O sea, ¿cómo haces que las personas andan en bicicleta? Bueno, una es las ciclovías, que está bien que sea avanzado, que tendría que estar mucho mejor conectado, que tendrían que ser de mejor calidad, en el sentido de que inviten más a las personas inexpertas a andar. Hay no sé, una regla ahí informal que se dice, bueno, una ciclovía es de calidad si vos dejarías que tu hijo de 8 años ande por esa ciclovía. Pensemos las ciclovías que tenemos en Montevideo, en algunas uno dejaría a su hijo de 8, pero en muchas no. Entonces, eso es algo como a pensar si realmente queremos mover la aguja y que las personas se muevan para ahí. Pero eso no alcanza. Pensemos, Montevideo tiene 3.600 kilómetros de calle, ¿está? Es como ir de acá a Machu Picchu. Si ponemos todas las ciclovías una atrás de la otra, antes de llegar al peaje de Ciudad del Plata, se acabaron. Entonces, si estamos pensando en transformar la ciudad poniendo ciclovías, obviamente que no nos van a dar los recursos para hacerlo en un tiempo razonable. La forma de hacerlo es poder, por un lado, en las avenidas sí, o sea, las ciclovías y ciclovías separadas del tránsito son fundamentales para que las personas se muevan, pero en el resto de las calles, en el 90% de las calles, lo que hay que hacer, o lo que han hecho las ciudades que han podido avanzar en esto es cambiar las reglas de uso. Máximo 30 kilómetros por hora, por ejemplo. Eso hay toda España, Francia, Bélgica, varias ciudades de Alemania están avanzando hacia ahí, porque el 30 kilómetros por hora es como un umbral por debajo del cual es más fácil convivir los usos. Puede convivir un auto con una bicicleta y no es necesario una ciclovía separada. Entonces, ya con una regla así, acompañada de cambios de diseño, o sea, por ejemplo, en Montevideo, y no solo en Montevideo, en las ciudades de Uruguay en general, las curvas invitan a los autos a darlas rápido. Y las personas responden al entorno en el que se están moviendo. Entonces, con pequeños cambios, que esto que vos decías, las supermanzanas, una herramienta que se usó en las supermanzanas y se usa mucho en las ciudades para generar cambios así rápido, es lo que se llama urbanismo táctico, que es urbanismo, pero cuando pensamos en urbanismo pensamos como en grandes obras, muy costosas, muy planificadas, ¿no? Que una vez que las hacemos quedan ahí por decenas de años. Pero el urbanismo táctico no, es intervenir en la ciudad, pero con elementos móviles, baratos, pintura, macetones, cosas que pueden moverse, que es barato, que es rápido de implementar. Por ejemplo, durante la pandemia muchas ciudades hicieron ciclovías pop-up, que se llama, porque es como que aparecen de un momento para otro, que es con elementos móviles, y de esa manera extendieron mucho la red, muchas ciudades, y bueno, después se evalúan si esa ciclovía debe quedarse ahí, si se hace como más permanente, con una obra más permanente o no, pero eso permite de un día para otro cambiar las reglas de uso y ver qué pasa. Y también que la gente y las autoridades y todos puedan ver qué pasa en una ciudad alternativa. Y ver si sucede un caos o no sucede. Por ejemplo, es un caso bastante conocido, es Times Square en Nueva York, ese lugar que es como un cruce de caminos con muchas pantallas de neón, que es como bastante icónico. Hasta el 2009 era una autopista, básicamente. Las veredas eran muy angostas. Y ahí en el 2009 hicieron, mediante urbanismo táctico, esto cerraron, pusieron sillas y vieron qué pasaba. Y lo que pasó fue que la gente se apropió de eso inmediatamente. Y en base a esa experiencia, en 2013 hicieron una obra y hoy es definitivamente así. Traigo a Nueva York, que uno dice, no, Nueva York tiene otros recursos. Pero estamos hablando de una cosa que es muy fácil, muy barata y que nada, es ver cómo funciona. Y de esa manera como me parece que es como hay que avanzar para eso, para poder ir como venciendo resistencias, ir viendo qué pasa y también de una forma que pueda ser revertible, porque a veces podemos intentar cambios y que después no resulten como se esperaba.
Muy bien. Ana Inés, Álvaro, muchísimas gracias a ambos por estar. Me encanta escucharlos, me quedo con preguntas, pero bueno. Sí. Para una próxima. Cuestión de género, accesibilidad, parece eterno. Muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Bueno, les decíamos que en el próximo bloque nos vamos a meter con la cuestión de siniestralidad vial. Yo creo que sí. Ahora sí, ya venimos. Entramos ya en el último bloque de La Letra Chica y vamos a conversar con María José Pesano, directora ejecutiva de la muy conocida Fundación Gonzalo Rodríguez, ONG que trabaja en materia de seguridad vial. Trabaja desesperadamente tratando de evitar sobre todo los siniestros de severas consecuencias, ¿no? El número de fallecidos y de lesionados graves en nuestro país. Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias. María José, vamos a darte un pie para arrancar a hablar de este tema. Para eso vamos a escuchar a Rodrigo Barcia, director de autoblog.com.uy, la principal web relacionada al mundo automotor en nuestro país. Le preguntamos cómo está el estado de situación, lo vemos y ya venimos contigo. Gracias. En Uruguay estamos aproximadamente unos 20 o 30 años atrás del primer mundo en cuanto a seguridad vial, porque nunca se hizo, digamos, una política de Estado que hiciera hincapié sobre la educación vial en niños y adolescentes, sobre todo en los colegios, en las escuelas y en los liceos, para poder empezar a minimizar eso. Por otro lado, tampoco se tomó una política de seguridad automotriz acorde a los estándares de primer mundo vigentes, en donde se exijan los implementos de seguridad mínimos y básicos para los vehículos que se comercialicen de forma 0 kilómetros, digamos, en el mercado uruguayo. La exigencia de control de estabilidad, de airbags, de anclajes ISOFIX para sillas infantiles está muy enlentecida y recién hace unos años se comenzó a tomar medidas al respecto con la incorporación del doble airbag, el ABS y los anclajes ISOFIX de serie, pero todavía estamos bastante lejos de lo que es los estándares de primer mundo. Allí es donde entra Latin NCAP, que está constantemente desde hace 12 años denunciando las falencias que hay, no solamente en el mercado uruguayo, sino en el mercado latinoamericano, en cuanto a regulaciones por parte de los gobiernos y, digamos, falta de equipamientos de seguridad e implementos de seguridad, así como también políticas de seguridad vial gubernamentales que acompañen a esto. Entonces, el papel de Latin NCAP es fundamental desde el punto de vista del consumidor, de denuncia y de marcarle al consumidor qué tipo de vehículos son seguros y cuáles no, y cuáles podrían presentar algún tipo de riesgo para la salud tanto de los ocupantes como de los peatones o el resto de los usuarios de la vía, digamos, de las calles. Entonces, en ese sentido, Latin NCAP está todo el tiempo insistiendo con que los gobiernos son los que tienen que tomar acción al respecto para poder revertir esto. En países como, no sé, países de la Unión Europea, por ejemplo, son los gobiernos los que han ingerido presión sobre las marcas fabricantes, digamos, de vehículos, como para poder revertir la situación, pero nunca ha surgido de parte de fabricantes en otras partes del mundo de mejorar esto, ni tampoco de otros organismos no gubernamentales para cambiar las políticas de seguridad vial, así como también de seguridad vehicular en cada uno de los países donde están vigentes. Bien, entonces, para meternos en tema, María José, desde la Fundación, ¿cómo ven el estado de situación de los siniestros viales en nuestro país? Bueno, claramente es un tema que es muy preocupante y ocupante. En 2021 fallecieron 434 personas y, si lo pensamos, 64 personas por día resultaron con lesiones. O sea, esto hace más de 23.000 personas al año se lesionaron, terminaron en un centro de atención hospitalaria de cualquier punto del país. La realidad es que es un tema que tiene que ser tratado con la importancia que merece por parte de las autoridades, tanto nacionales como departamentales y municipales, porque también a nivel de municipios, en realidad, hay vecinos que se siniestran en forma permanente. Nosotros, como organización de la sociedad civil, que forma parte del Comité Consultivo de Naciones Unidas para la Seguridad Vial, promovemos que los gobiernos, tanto en Uruguay como en otros países, adopten las recomendaciones de Naciones Unidas. Estuvimos la semana pasada prácticamente en la reunión de alto nivel ministerial en Nueva York, donde estaban todos los gobiernos de todos los países
para tratar el tema de la seguridad vial. Es un tema que es global, o sea, no es un tema que atañe solamente a Uruguay. Tenemos que avanzar hacia una política pública que vea el tema en forma integral, que entienda que en realidad debemos de contar y de adaptar esas medidas. Rodrigo recién hablaba de lo que es el tema de los vehículos más seguros. Naciones Unidas promueve lo que tiene que ver con los sistemas seguros en seguridad vial. Esto quiere decir que ponemos al individuo en el centro, que si ese individuo se equivoca, el sistema de alguna forma tiene que salvar esa vida. ¿Y qué es el sistema? Porque dicho así parece muy lindo, pero ¿de qué hablamos para que se entienda en casa? Hablamos de que tiene que haber vehículos más seguros, lo que decía recién Rodrigo, de que claramente tenemos que avanzar hacia una política que permita ingresar al país vehículos que cumplan con los estándares de seguridad europeos. Lo podemos hacer. Es dar pasos sobre las legislaciones que ya están vigentes. Porque hoy en día acá, ¿cómo es? O sea, tenemos nosotros recibimos autos, en el caso de los vehículos, de la industria que en general es Argentina, Brasil y México. Y Uruguay dispone en qué condiciones llegan esos vehículos, qué vehículos llegan y en qué condiciones de seguridad. Programas, como decía recién Rodrigo, como Latinenca, que la Fundación es parte del propio programa, estimulan y dan información de testeo de los vehículos que llegan a nuestro país y a otros países de Latinoamérica, se testean en realidad y se da información, que esa información está disponible para el usuario, para que cuando va a comprar un vehículo entienda qué tipo de seguridad está comprando, pero también para los gobiernos, para que entiendan y visualicen la oportunidad que tienen en avanzar en esas políticas públicas. En el discurso que hizo Nani Rodríguez en esta asamblea de alto nivel en Nueva York hace muy poquitito, hablábamos justamente de eso, de la responsabilidad de los gobiernos de avanzar en esa política pública, que cuida al individuo, pero saliendo de los vehículos y yéndonos a lo que tiene que ver con infraestructura. Recién hablaban y estuvieron Ana Inés y su colega, y claramente queda establecido que la infraestructura es clave para salvar vidas. Cuando decimos el sistema seguro, tenemos los vehículos, tenemos la infraestructura segura, una infraestructura que está pensada para dar seguridad al vulnerable. ¿Quién es el vulnerable? ¿Quién es? Es el peatón, es el ciclista, es, por otro lado, la franja etaria de niños, niñas y adolescentes del país, pero también es el motociclista o la tercera edad. La realidad es que de los 434 fallecidos del 2021, casi el 70% eran actores vulnerables de la vía. Entonces, tenemos una oportunidad preciosa como país, si lo vemos desde una perspectiva positiva, que es como a nosotros nos gusta trabajar y colaborar con todos los organismos, en realidad, tanto públicos como privados del país y de otros países, de generar acciones en territorio que permitan tener buenas prácticas y empezar a expandir esas buenas prácticas y generar cambios. Tiene que haber una articulación. Obviamente hay un factor también que es muy importante y que tiene que ver con la respuesta tras los siniestros. La realidad es que ese también es otro tema que es muy importante y que nos consta que a las autoridades les importa y mucho. ¿Qué significa que tiene la que respuesta? ver cuando sucede el siniestro, Maite, el tiempo de respuesta tiene que ser lo más corto que se pueda. La realidad que de los 434 fallecidos que tenemos en el país en el 2021, la mayor parte, un 65%, falleció en el momento, pero el 20% falleció dentro de las 24 horas. Si nosotros mejoramos el tiempo de respuesta, tanto en rutas nacionales como en el entorno urbano, seguramente tendamos a que esos porcentajes bajen. Y hoy tenemos un sistema de salud fortalecido. COVID nos dejó muchísimas cosas que nadie quiere volver a vivir, pero nos dejó un sistema de salud que está fortalecido, una red que tiene distintos centros de atención hospitalarias en distintos puntos del país que antes no los tenía, o distintos equipamientos desde ambulancia en adelante que antes no los tenía. Creo que lo que hay es que
poner a ver el tema desde ese lugar y también actuar desde ese lugar. Y también tratar como país de avanzar en política pública referida a la seguridad vial. ¿Y qué nos decimos cuando hablamos de política pública? Una visión que nos permita, Naciones Unidas llama a los países a que para el 2030 reduzcan en un 50% los sinistrados viales, los fallecidos y los lesionados graves. ¿No? Para cumplir con esa meta, que obviamente el país está comprometido, se necesita una visión a largo plazo, un trabajo articulado entre distintos sectores de gobierno y entre distintos ámbitos de gobierno, liderados por una agencia líder. Uruguay tiene su Agencia Nacional de Seguridad Vial, es la agencia líder que debe y tiene que liderar estos procesos de cambio a largo plazo. Pero para eso se necesitan recursos. Pablo Itamuzú lo decía al principio. Para cambiar necesitamos trabajar mucho y hacer ese cambio cultural en lo que es cambios que necesitan inversión. La Agencia de Uruguay necesita tener un presupuesto acorde que tiene que estar expresado en las rendiciones de cuenta para poder avanzar en lo que es en la materia de bajar la siniestralidad. ¿Tiene una explicación, María José, para este desequilibrio que entiendo que existe, vos me dirás si es así o no, entre la enorme cantidad de fallecidos per cápita en Uruguay por accidentes de tránsito, o por siniestros de tránsito, mejor dicho, y la dificultad para que tomemos conciencia del problema que tenemos? ¿Hay una explicación para eso? La realidad, ¿eso es así? Esto pasa en todos los países, o sea, Uruguay no es diferente a ninguna realidad que estamos viendo. De Pero hecho, estamos altos en los números, ¿no? Estamos con una tasa de siniestralidad de 12,2 cada 100.000 habitantes. La recomendación de Naciones Unidas es que no se debería de pasar de 10. Por ejemplo, nosotros tenemos departamentos que tienen una tasa de 27,9, si no me equivoco, y tenemos otros departamentos que tienen una tasa de 6,6 cada 100.000 habitantes. O sea, hay una heterogeneidad que es importante en el país, que se debe de avanzar. Montevideo es uno de los departamentos que tiene la siniestralidad más baja en todo el territorio. De hecho, tiene la mitad de lo que es, exactamente la mitad de lo que es la media nacional. Pero para eso se avanza con estrategia. O sea, vuelvo a lo que decía Pablo al inicio hoy, hay una planificación que no comenzó en este gobierno ni en el anterior, que es de largo plazo, que se va generando ese concepto hacia dónde queremos ir. ¿Dónde queremos ir? Si hablamos de Montevideo, los montevideanos con nuestra visión de ciudad y cómo generamos esa movilidad segura y saludable, porque estábamos ahora hablando del tema del cambio de matriz energética. Para el 2045 en Europa ya no se van a vender más autos a combustión, por ejemplo. ¿Qué tan lejos está Uruguay de eso? Son procesos de cambios que vamos a ir viviendo. Y hay una cosa que es importante. Vivimos en un presente donde sobre todo las nuevas generaciones vienen con otro chip, que no es el chip que tengo yo, que estoy con 48. Es un chip distinto. Es un chip donde en realidad ellos entienden el mundo desde otro lugar y entienden que la movilidad tiene que ser de otra forma, que hay que integrar el tema de género, lo hablabas tú, Maite. Nosotros hemos hecho estudios observacionales que demuestran que en realidad en la puerta de los centros escolares la mayor parte de los niños llegan caminando, pero llegan acompañados de una cuidadora. O sea, es la mamá, la hermana, la abuela, la vecina, no importa, la que se encarga de llevar a ese niño al centro escolar. El que llega en auto, que es un porcentaje mucho menor, es el padre de la casa, la figura de cuidador, el que lo estás trasladando. Y sin embargo, las cifras no son comparables. Realmente hay mucha disparidad en ese ámbito. Gracias, María José Pesano. La seguimos en cualquier momento. La seguimos. Muchas gracias por estar. Por favor. Bueno, llegamos al final del programa. Me quedé con ganas de escucharlos más a todos y a todas. Nos vamos por hoy. Volvemos el lunes. Ahora ya se viene. ¿Qué se viene? Se viene sobre ciencia. Bien. ¿Y el lunes? Y el lunes vamos a hablar de Constitución, de por tema qué, que te gusta. Particularmente. ¿Por qué nació como nació? Relaciones de poder en ese sentido, su historia, qué se discute en Chile hoy e ideas a futuro en Uruguay. Todo eso el lunes. Gracias por estar. Gracias.